We invite all the countries of the African Union to come to COP16 in Colombia on the Convention of Biodiversity. We are inviting the world to make peace with nature. Nature is not our enemy. We are in this battle against nature, and this is actually creating high cost for the future of humanity. It is time to make peace with nature, which means changing the way we produce and consume, but also putting human rights and working with all countries in world peace so that conflict does not derail us from this ticking clock that is going against us. Welcome to Colombia. A todas las personas de los gobiernos y de las organizaciones que hacen parte del Foro Africano de la Economía Social y Solidaria. Colombia ha asumido con todo rigor el desarrollo de la Resolución 77-281 de 2023 de las Naciones Unidas. Y lo hace porque la experiencia de nuestro país ha sido fomentada y fortalecida a través de las organizaciones de la economía solidaria, de la economía social, popular y comunitaria. Nuestros pueblos y nuestras comunidades durante años han luchado colectivamente por el acceso a sus derechos. En el gobierno del cambio estamos materializando las exigencias de miles de familias que a través de sus organizaciones, sus cooperativas, han luchado por el acceso a la tierra, el acceso al alimento, la protección del agua, el trabajo digno, la protección y el desarrollo de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afrodescendientes. Nuestra apuesta es materializar esas luchas a través de la política pública, a través de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, que es el nombre de la política que desarrollamos en este gobierno para impulsar que la gente se organice en el sector solidario, que esas organizaciones se articulen para crear circuitos asociativos solidarios y que se puedan lograr transformaciones reales de nuestros territorios. En Colombia venimos trabajando en un profundo proceso de reingeniería institucional para darle poder, para darle voz a las organizaciones de la economía solidaria, popular y comunitaria. Hay que tener en cuenta que este es el primer gobierno popular en nuestra historia republicana, que es la primera vez que las organizaciones solidarias, que las organizaciones populares, que los movimientos sociales comparten la agenda integralmente de este gobierno. Ello implica un diálogo permanente y fluido para construir la política, una lógica de gobernanza que implica dialogar con ellos y con ellas. En 2023 realizamos 59 asambleas regionales para construir con las organizaciones las agendas de transformación, las agendas de cambio, las apuestas de producción en los territorios, para impulsar la comercialización de esos productos, la industrialización solidaria, el turismo y el encadenamiento productivo de esas organizaciones en cada uno de los territorios de Colombia. El diálogo fluido que hemos construido se basa en esos acuerdos. Consideramos que el acuerdo es la forma como podemos materializar la acción colectiva de las organizaciones, de los pueblos, con la acción institucional del gobierno. Hoy la economía social y solidaria está en el centro de toda la política del gobierno de Colombia, sea para materializar la reforma agraria, una deuda de más de 100 años, sea para desarrollar las ciudades a través de la industrialización solidaria, para la protección de nuestras fuentes hídricas, porque este país es de una enorme diversidad, la tercera diversidad más importante del mundo. Y por supuesto, para la defensa de los derechos humanos y la defensa de las comunidades. Durante muchísimos años hemos sufrido la política del extractivismo, del desplazamiento de nuestras poblaciones, del impulso de la violencia y de la guerra. Y estamos en un momento de oportunidad para lograr, a través de la economía solidaria, a través de la agenda del gobierno nacional y de esos acuerdos con el movimiento solidario, que avancemos en materializar la justicia social, la justicia ambiental, la redistribución económica y, por supuesto, el reconocimiento de los derechos de poblaciones que históricamente han sido olvidadas. El gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y de nuestra vicepresidenta Francia Márquez ha construido una serie de mecanismos orientados a incrementar la participación de las organizaciones de la economía solidaria en la gestión pública. La primera de ellas, quizás la más importante, son las alianzas público-populares, en donde gobierno y organizaciones nos ponemos de acuerdo para desarrollar proyectos que generen un verdadero impacto territorial,
Por eso estamos caminando de la mano de las organizaciones, haciendo procesos de transición energética, haciendo procesos de cuidado de nuestra riqueza natural y ambiental y cultural, y estamos haciendo los procesos de industrialización solidaria a través de esa diversidad agrícola que tiene nuestro país. Por supuesto que los acuerdos también tienen que ver con revitalizar la vida de las ciudades, porque también muchas de ellas se encuentran en una profunda depresión económica. Así que la economía solidaria se ha logrado insertar en el centro de la política. Claro que tenemos todavía retos grandísimos por desarrollar. Tenemos que incrementar el crédito a las organizaciones cooperativas y eso implica generar políticas que beneficien mucho más y generen una verdadera democratización financiera. También tenemos que quitarle barreras a las organizaciones para que puedan incrementar su capacidad de transición hacia la industria, hacia la comercialización nacional e internacional. Colombia es un país de una economía primaria con bajos niveles de industria. El reto es que la economía solidaria se ponga en el centro de esos procesos de industrialización y también de inclusión democrática a la banca cooperativa, a las finanzas, al crédito de la economía popular. Esta es una de las grandes apuestas del gobierno nacional dirigida por el presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, estamos trabajando en incorporar la economía solidaria en nuestros sistemas educativos. Durante muchísimos años, la educación cooperativa salió de los currículos de los colegios y también de las universidades. Ahora estamos haciendo posible que esa formación en la cooperación, en el apoyo mutuo, vuelva a las aulas escolares, que podamos crear cooperativas con los niños y con las niñas de nuestras escuelas y que esos niños y esas niñas desde muy pequeños se incorporen al modelo de la economía solidaria porque la cooperación es el futuro de la justicia social y de la justicia económica en el mundo y por supuesto que tenemos que estar preparados para hacer el relevo generacional. Y estamos trabajando también con poblaciones que vienen de pasar la guerra, la violencia, la victimización. Esas poblaciones se han organizado y se siguen organizando para fortalecer su capacidad colectiva de emprendimiento territorial, para desarrollar procesos económicos que les permitan dignificar la vida de sus comunidades. Y esa es una apuesta central de este gobierno. Por supuesto que los recursos que tenemos son limitados, pero contamos con un trabajo interinstitucional de todo el gobierno nacional, coordinado directamente desde la Presidencia de la República para hacer posible que cada una de las áreas del gobierno se involucren en el desarrollo de la economía social y solidaria. En Colombia contamos con 6 millones de personas vinculadas a las economías sociales y solidarias, pero en este gobierno y esta apuesta de incrementar el cooperativismo productivo rural, el trabajo de comercialización y de organización de las economías populares en las ciudades, el trabajo de los jóvenes y de las jóvenes en las escuelas y por supuesto el fortalecimiento de todos esos encadenamientos productivos territoriales, creemos que al cierre de nuestro gobierno podemos llegar a 12 millones de personas vinculadas a las organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Ese es un reto determinante, dejar mayor capacidad instalada, organizaciones más fuertes y una política sólida desarrollándose para que la economía solidaria pueda cumplir el rol que le han dado las Naciones Unidas y que le dan los gobiernos en perspectiva de mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones en todos los rincones del mundo. Unidad Solidaria, construyendo territorios solidarios.